hemos preparado y esta mañana nos acompaña, como todos los miércoles, David Méndez, el regidor. ¿Ya listo para la marcha? Ya estamos listos. ¿Vas a ir al día de semana? Por supuesto que sí, Alejandro. Pero ve desde el jueves para que llegues a tiempo. Es que está complicado. Sí, muy complicado. Pues es realmente... Hasta 5 horas te haces de Puebla a Polanco. 5 horas. 5 horas. Claro. No, pues muy lamentable totalmente la situación que está viviendo nuestro país, y creo que pues esta ebullición social que estamos viendo ahora concentrada en la capital de la República es producto pues de estos 9 meses que el día de antier se informaron, como creo que últimamente suelen informarse, que como si viviéramos en un país maravilloso en donde todo se está solucionando, ¿no, Alejandro? Sí, todo. Pues precisamente hablando de ese tema, creo que este informe que acaba de presentar Enrique Peña Nieto, de una forma muy característica, porque por un lado, una vez más, se cumple la formalidad de entregar un documento en una sección de 10 minutos, fast track, y se hace un evento ahora en Los Pinos, a final de cuentas, no en el Campo Marte como se había mencionado originalmente y que tanta polémica efectivamente causó. Creo que en ese sentido se vio forzado a rectificar Peña Nieto, lo cual nos habla de que ya son muchos pues las muestras de totalmente tener un gobierno errático también, incluso hasta en esas cosas que antes los priistas eran, habría que reconocer, éramos y dueños del escenario, ¿no? Creo que ahora el regreso del PRI a Los Pinos nos marca precisamente toda una serie de situaciones contrastantes con respecto a lo que en su momento, por un lado, el PRI ofreció a la hora de regresar a la presidencia y lo que estamos viendo en la realidad. Creo que podemos afirmar sin ningún temor a equivocarnos que ha sido desastroso el regreso del PRI a la presidencia de la República, que por un lado se puede apreciar si nos vamos a valorar lo que es el resultado de estos 9 meses de gobierno federal, porque el PRI de pronto parece ser que se le olvidó cómo gobernar. Ya no sabe por un lado ni gobernar, si nos referimos al tema nacional, y si nos vamos al tema estatal, pues ya tampoco sabe ser oposición. Entonces creo que también se comprueba en estos 9 meses algo que nosotros hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, que a los priistas en particular no les gusta, y es que el Partido Revolucionario Institucional y su gobierno realmente se convirtieron abiertamente en un proyecto de derecha, Alejandro. Una derecha vergonzante porque, insisto, no les gusta reconocerlo. Ellos de alguna manera quieren seguir reivindicándose como el proyecto que surge después de la Revolución Mexicana, pero prácticamente si los vemos en lo que ya es ahora su concepción a la hora de gobernar y a la hora de impulsar las medidas de política pública, pues totalmente están enmarcadas dentro de lo que podemos decir el abanico de la derecha, y coincidiendo totalmente con la derecha, incluso en un desmantelamiento, abonando un desmantelamiento total de lo que fue el proyecto efectivamente de la Revolución Mexicana, ¿no? Creo que en ese sentido Peña Nieto y el PRI quedan mucho a deberle a las y los mexicanos, en función de lo que ellos mismos ofertaron para poder regresar a la presidencia de la República, y es evidente que les quedó muy grande el paquete de gobernar, y que por otro lado lo que vemos es que lo que sí regresó, pues es obviamente lo que traen ellos ya tatuado ahí en su ADN, ¿no? Esta lógica y esta visión, por un lado autoritaria del ejercicio del poder, de imponer, a final de cuentas, a costa de lo que sea, toda esta visión que ellos traen de recrudecimiento del modelo neoliberal,
se observa también desde mi punto de vista, y es parte de lo que estamos viendo hoy como evolución social del país, es producto de una falta ya de oficio político, de no tener la capacidad precisamente pues de encontrarle cauces democráticos y de diálogo pues a toda la serie de problemas que estas políticas que ellos están implementando están provocando en grandes sectores de la sociedad. Incluso si nos vamos estrictamente al tema de las cifras de estos 9 meses, y por eso comento lo desastroso, si nos vamos a lo económico, resulta que ellos ofertaron para este primer año un crecimiento del 3.5 y ahora reconocen hace unas semanas que si bien nos va, llegaremos al 1.8, aunque ya hay entes especializados que hablan que ni siquiera a eso vamos a llegar. Y ojalá y eso se quedara únicamente en asunto de cifras. Bueno, no fue 3.5, fue 1.8, pero lo malo es que eso se traduce en cuestiones concretas como la pérdida, por ejemplo, según de acuerdo a algunos especialistas que yo he leído, de que en este año se van a perder por lo menos 200,000 empleos. Cuestión que ya incluso no tenemos que ver en otras entidades. Si lo vemos aquí en nuestra propia entidad, con la empresa más grande de Puebla, que es la Volkswagen, pues acabamos de ver cómo acaban de anunciar hace unos días que van a hacer un recorte de más de 1,300 trabajadores, producto de toda esta situación que en general se está viviendo en el país. Pero si nos vamos a otro tema que prometieron resolver y atender, que es el tema de la violencia tan extendida en todo el país, resulta que de acuerdo a cuantificaciones de algunas ONGs, obviamente organizaciones no gubernamentales, resulta que en lo que van de estos 9 meses de sexenio de Enrique Peña Nieto, llevamos ya en nuestro país alrededor de 13,600 muertos, Alejandro, cifra que incluso supera los 9 primeros meses de Felipe Calderón. A ese nivel estamos. El análisis debe ser a los 9 meses, todavía no cumplen el año. Todavía ni siquiera llegamos al año. Madrón el país, ¿no? Y el tema de la pobreza, más allá de sus cruzadas, más allá de sus declaraciones, creo que es evidente que estamos en una situación que se sigue deteriorando y que lamentablemente con todos estos indicadores, en lugar de ser sensibles y verdaderamente impulsar una solución a estos problemas que son de fondo que está padeciendo México, resulta que lo único que se les ocurre es recrudecer aún más este modelo económico neoliberal que durante 30 años pues ya demostró su fracaso, su incapacidad de resolver los problemas de México, y bueno, pues ahora vienen todavía con el tema del IVA en alimentos y medicinas, aunque dicen que a lo mejor en medicinas no, pero bueno, ahí están con esa situación, y obviamente el tema de la entrega de los beneficios del petróleo de nuestro país a manos extranjeras fundamentalmente, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que una política pública va a ser útil cuando yo como ciudadano la sienta en mi bolsillo. Es decir, mientras no bajen, por ejemplo, el precio de la luz eléctrica y cada día pague más, mientras las gasolinas, cuando yo acudo a consumirla para mi vehículo, sigan estando caras y cada mes aumentando, si cuando yo quiero irme de vacaciones y me encuentro con que el tipo de cambio hoy está en 13 pesos con 70 centavos, por poner el dato muy concreto, cuando regresamos a clases y el precio de los uniformes, de los útiles escolares, pues se incrementaron de manera notable en rangos que van muy por encima de la inflación, me queda claro que este país tiene algo no está funcionando, algo no está funcionando. Y no es mi bolsillo, ¿por qué? Porque sigo ganando lo que ganaba desde el año pasado. Y uno sigue trabajando, ¿no? Trabajando. Entonces, ¿dónde está el problema? Y de pronto escucho al gobierno y a sus voceros decir que no, que todo está bien, y quienes se oponen a lo que ellos están haciendo son un grupo menor, un grupo de revoltosos, un grupo que viene a desquiciar, un grupo que nada más busca la desestabilización del país, y que se repite este mensaje en programas de radio, de televisión. Entonces me parece que cuando yo eso lo reflejo, veo la tele y veo mi bolsillo, digo, no, pues que no están, ellos están igual que yo debo estar con ellos, protestando y manifestando. Pues efectivamente así es la situación. Además, como ya lo comentamos la semana pasada,
esta irresponsable forma de gobernar lo único que va a provocar es que se caliente aún más el país, eso es evidente, pero pareciera ser que es de tal grado la insensibilidad que ya la tienen evaluada a que en 120 días lo van a contener y a final de cuentas van a imponer, porque eso es lo que refleja esta visión que ellos traen. Entonces, creo que ya son muchas muestras de rechazo. Creo que en ese sentido podemos afirmar categóricamente que está reprobado el gobierno de Enrique Peña Nieto en estos 9 meses de arranque de gobierno. Tiene 5.5 de calificación, y que yo sepa, eso es reprobado. Y ya no, y como dices, ni siquiera el primer año. Ya ni siquiera dices 5.5 sube a 6, no, la calificación aprobatoria en las escuelas es de 7. Ahora que está tan interesado en la evaluación, primero que hay que evaluar es al presidente. Efectivamente, yo creo que podría someterse a esto. Y nada más muy rápido, Alejandro, que como lo dimos a conocer, también se llevó a cabo este fin de semana la segunda etapa de la consulta ciudadana, que fundamentalmente fue organizada por Alianza Cívica y en la cual también participó nuestra entidad. Quiero comentarte que el día de ayer esta organización ciudadana dio a conocer ya los avances sobre lo que fue los resultados de esta consulta y se habla de que con un avance del 70% del cómputo ya de ambos ejercicios, nos informan que se instalaron 7.359 mesas de consulta en todo el país, que actualmente se llevan computados alrededor de 600.000 boletas de consulta, de participación, y que en ese sentido, Alejandro, el 87% de los participantes expresaron su desacuerdo en que el IVA se aplique en alimentos y medicinas, el 87%, el 73% manifestó estar de acuerdo en que se eliminen los tratamientos especiales y privilegios en el pago de impuestos a algunas grandes empresas. Recordaremos nada más el caso de el regreso de los 3.000 millones de pesos a Televisa, por ejemplo. El 73% está en desacuerdo. El 85% de las ciudadanas y ciudadanos expresaron estar de acuerdo en que, como lo establece la Constitución mexicana, quien tiene más ingresos pague un mayor porcentaje de impuestos, que creo que eso es un asunto que suena hasta de sentido común y elemental, y está establecido así, pero resulta que es al revés. Quienes más ganan en este país son los que menos pagan impuestos. El 80% de las mexicanas y mexicanos expresaron su desacuerdo con que se modifique la Constitución para permitir la inversión privada en la explotación y transformación del petróleo. Creo que este es un dato muy importante para la discusión que ya se viene del tema de la reforma energética. El 80% de las mexicanas y mexicanos que participaron expresaron su desacuerdo en que se modifique la Constitución. El 85% de los participantes en la consulta expresaron que están de acuerdo en que solo sea Pemex quien invierte en nuestro país para la construcción de refinerías, producir gasolina y diésel, y el 91% expresaron también que los beneficios de la industria petrolera deben de ser exclusivamente utilizados para inversión pública de nuestro país. Ahí está lo que dijeron las mexicanas y los mexicanos que participaron, de una muestra creo que muy representativa, porque a final de cuentas se llevó a cabo en las 32 entidades del país. Eso es Vox Populi, ¿no? Exacto, y vamos a ver ahora, en relación a esto, cuál es el actuar de las y los legisladores, que hay que estarles recordando permanentemente porque se les olvida muy seguido que son representantes populares. Dice la señora Quiñones, Peña Nieto está una décima arriba que Cedillo en su primer año, Salinas tuvo 7.7, y también comenta a través de la red social de Twitter, San Antonio RDGZ, dice, interesante la charla en El Portador, los especialistas hablan de un 2014 con un crecimiento de aproximadamente 3 puntos. Salud. Gracias, David, nos vemos la próxima semana. Claro que sí, por acá nos estamos viendo. En contacto, gracias. Un gusto. Vamos a continuar con más, por cierto, nomás para redondear el tema del